del Hijo y del... Amén. Amén. Pidamos Amén. a la Virgen que ore con nosotros y por nosotros. Dios te salve María, llena eres Llena de... eres de gracia, el Señor es. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí, ¿cuántos tenemos? 4, 6, 7, 4, 11, 13. 13 personas estamos. Conmigo 14. Pues van llegando porque vienen de la misa del primer viernes. Pues esta noche pasada soñé que estaba en una junta en Italia y, y trataba de la paz en el mundo. Y cuando me he despertado, pues me ha dicho la mente, dice, no se puede hacer nada. El mundo tiene demasiados odios y no puedes mantener paz. Con eso me he despertado, fíjense, qué mal mensaje. Hay demasiados odios en el mundo. En fin, pero la Virgen prometió que si rezamos, pues tenemos paz. Por eso mañana los filipinos tienen una misa y después de la misa tienen más de 1 hora de oraciones. Y después de la hora de oraciones hay un potluck, toda la comida que quieras. Los filipinos son muy buenos para celebrar fiestas. ¿Escuchan bien todos? ¿Escuchan? Sí. Mire, vamos a ver, estábamos en el capítulo 6, quiero decirles algo sobre la Eucaristía, porque ven, si tienen el libro bueno, les puedes enseñar esa página al principio, o la tienen ya saben. ¿Tienen libro ellos? La mayoría. La mayoría tienen libro. ¿Ven? Puedes enseñarles esta página. Ajá. Voy a sacar foto. Sí, en la página 12. Página 12. Aquí. Aquí. Quite la mano. ¿Ve? ¿Y eso lo puedes poner ahí tú? Sí. Sí. Ve, en la página 12 del libro, ahí tienen cómo está el Evangelio, ¿no? Estábamos viendo después de la multiplicación de los panes, el sermón sobre la Eucaristía. Y si ven ustedes esa imagen del Evangelio que les va a enseñar Lupita, pues el sermón de la Eucaristía corresponde al buen pastor. Quiere decir que para entender lo que dice la Eucaristía, tienes que mirar lo que dice el buen pastor, y para entender lo que dice el buen pastor, tienes que pensar en la Eucaristía. Así está escrito el Evangelio. Se explica en dos secciones que son paralelas. Y la Eucaristía, pues Jesús dice pues que su palabra es el pan de vida. Pero en la segunda parte del sermón de la Eucaristía habla de comer su cuerpo, su carne y beber su sangre, ¿no? Y eso, pues, el buen pastor es el que da su vida por las ovejas, da su cuerpo y por su sangre por sus ovejas. Jesús lo da como alimento. El pastor lo da para salvar a las ovejas. Y Jesús da su vida como alimento y para salvarnos. Es como está escrito el Evangelio, una parte con la otra, ¿no? Y entonces, cuando leemos el Evangelio hay que tener presente lo que dice en una sección y en la otra. Y aun cuando leemos un capítulo, ¿sí? ¿Qué pasa? Estoy tomando foto de las. Hoy no sabía. Nada. Aquí. Ahí viene la No, aquí, explicación. Ya lo tomé. ok. Bueno, ve, la Eucaristía, pues la primera parte, el alimento es la palabra de Jesús. Dios, el hombre no vive solo de pan, sino de la palabra que viene de la boca de Dios. Y la palabra de Jesús es el primer alimento. Pero en la segunda parte del
sermón de la Eucaristía, dice que hay que comer su cuerpo y beber su sangre. Eso ya es demasiado fuerte. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Pues, ¿cómo lo podía poner? Ve, la primera parte se recibe la palabra de Jesús por medio de la fe. Pero la fe a veces no basta. Hay que probar que tienes fe. Y cuando decimos que aceptamos a Jesús, su palabra, que su palabra es fuente de vida y todo eso, está muy bien. Pero ¿cómo pruebas que aceptas eso? Que es verdad para ti. ¿Ve? Y el ejemplo que yo les doy en el libro es que cuando un niño o un señor pues se emborracha o desobedece mucho y promete que no va a hacerlo más, pues la mujer o los padres ya no le creen. Y entonces, ¿qué hacen? Le dicen, ponlo por escrito, que no vas a hacer esto, y fírmalo. Y ahí dices, si quieres lo firmas con tu sangre, para que sea que realmente lo que dices lo vas a hacer. Y Jesús dice, si ustedes creen que mi palabra es alimento, es alimento del cuerpo y del espíritu, entonces hagan algo más. Hagan en memoria mía lo que hice yo en la última cena. Tomar el pan, tomar el cáliz, hagan esto en memoria mía. Si es que realmente creen. Y nosotros realmente creemos que la palabra de Jesús es palabra de vida y hacemos eso porque Jesús nos mandó a hacer. Hagan esto en memoria mía. ¿Ve? Y les decía que los protestantes pues no tienen la Eucaristía y entonces ¿qué hacen? Pues tienen su sermón con mucha música y mucho dinamismo y después piden a la gente que se acerque al altar para la bendición del ministro. Piden a recibir la bendición porque no les pueden dar el cuerpo y la sangre de Cristo. Los cristianos vamos al altar hacia el final del servicio, ¿no? Que es la comunión, para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque Jesús nos mandó. Los protestantes quitaron el sacramento y entonces hacen una ceremonia de invitar a todos que vengan adelante para que les den una bendición. Y eso no vale. Jesús quería algo más y hacer lo que él hizo. Y es lo que hacemos nosotros, realmente, bueno, los católicos y también los griegos, todos que venimos desde el tiempo de los apóstoles, hemos estado haciendo eso. ¿Ok? Y entonces Jesús se da a sí mismo del mismo modo que el buen pastor se da a sí mismo. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Jesús da vida a sus ovejas. Un pastor ordinario no puede dar vida a las ovejas, les puede dar a que coman, pero Jesús da su vida y da vida a las ovejas. Es el buen pastor y perfecto pastor. Eso es en el capítulo 6, que después es paralelo al capítulo del buen pastor, ¿no? Pero hoy vamos a ver el 7 y el 8, los dejamos para más tarde. Son dos capítulos que son paralelos. Todo lo que dice en el capítulo 7 se repite en el capítulo 8. Y entre medio del capítulo 7 y el 8 están los judíos que no entienden, no se dan cuenta qué significa esto. Y Jesús les dice, yo soy la luz del mundo. Y no entienden porque no tienen la luz. El capítulo 8, versículo 12, ¿no? Jesús es la luz del mundo. Y ve en el capítulo, Jesús, capítulo 7, les dice, yo me voy, yo me voy, ustedes no pueden venir. Y dicen, ay, ¿por qué? ¿Qué? ¿Se irá a suicidar o qué hará? Y después dice, donde voy no pueden venir. Ah, pues se irá con los griegos, a predicar a los griegos, que no vamos a ir. Y las dos cosas pasan. Si Jesús predicará a los griegos a través de los apóstoles y Jesús aceptará la muerte, ¿no? Va poniendo frases paralelas, ¿no? En el capítulo 7, 6 y 7, no, 7 y 8. El capítulo 8 tiene al principio del capítulo el evangelio de esta semana, que es la mujer adúltera, ¿no?
Y esa historia de la mujer adúltera no pertenece al Evangelio de San Juan. Probablemente la escribió San Lucas. Y en los manuscritos antiguos, unas veces aparece al final de un manuscrito, en diferentes sitios, hasta que por fin la metieron en el Evangelio de San Juan. Pero el vocabulario, las frases que usa, son todas de San Lucas. Y San Lucas es el Evangelio del perdón. Teníamos el hijo pródigo, no como perdona. Pero no sabemos por qué la pusieron en el Evangelio de San Juan. Quizá porque en el Evangelio de San Juan Jesús dice, yo no condeno a nadie. El Padre ha venido al Hijo, ha enviado al Hijo a salvar al mundo. Dice, yo no condeno a nadie. Entonces ponen la historia de la adúltera. Y Jesús dice, y yo no te condeno. Y probablemente era de San Lucas. Pero acabó aquí en el Evangelio de San Juan porque aparece en diferentes manuscritos. Nadie sabía dónde ponerla. Porque en la iglesia primitiva, los cristianos cuando comenzaron eran muy buenos, muy fervientes y eran muy santos. Pero después cuando aumentó en los 2 primeros siglos, no había problema con esa historia. Pero ya en el siglo III, cuando ya había muchos más cristianos, bajó el nivel de fe y de conducta de muchos cristianos. Entonces leían esta historia de la mujer adúltera y decían, oye, ¿y eso qué vamos a decir? San Agustín decía, eso es más tarde ya, ¿no? Siglo IV, que esa historia la quitaron de los evangelios porque si no las mujeres decían, si yo cometo adulterio, tú tienes que perdonar. Mira, Jesús, ¿cómo le perdonó? Pero ve, cuando los cristianos eran muy buenos, no había problema. Los 2 primeros siglos, esa historia aparecía allí, pero después la quitaron porque no querían que lo tomaran muy superficialmente. Decían, esta historia es un pecado muy grande. Y ya para el siglo III, para los cristianos les dijeron que había 3 pecados muy grandes que casi una vez se perdonaban. Pero si lo cometías segunda vez, que tendrías que caer en manos de Dios. Más tarde inventaron la penitencia cuaresmal, ¿no? Y había 3 pecados que eran casi imperdonables. Eran el homicidio, el adulterio y la apostasía. El que dejaba la fe por miedo, etcétera, negaba la fe, decían, eso solamente Dios lo puede perdonar. Son unas cosas tan terribles. El adulterio y el asesinato, ¿no? Pero ya para el siglo IV, que los cristianos ya no eran tan fervientes como antes, pues ya no tuvieron dificultad en poner esta historia de la mujer que Jesús perdonaba todo. Pero para perdonar, pues en Cuaresma había los penitentes, pues que habían cometido un pecado que todo el mundo conocía, adulterio o algo así. En Cuaresma no les permitían entrar en la iglesia. Tenían que estar en la entrada de la iglesia, allí de rodillas, mientras todos los fieles entraban a rezar. Y eran los penitentes. Y tenían que estar allí mientras los demás cristianos estaban dentro de la catedral, así, los pecadores quedaban fuera hasta el día del Jueves Santo, cuando el obispo les daba la absolución y podían entrar y recibir la Eucaristía. Durante 40 días, pues no podían participar porque eran pecadores públicos. Y cuenta la historia que un pecador público fue el emperador Teodosio. En aquel tiempo el imperio estaba en Milán, residía, se marcharon de Roma porque en Roma había demasiados disturbios y el emperador vivía en Milán. Y Teodosio, porque en un lugar destruyeron unas estatuas suyas, mandó una legión y mataron a 4.000 personas, porque habían destruido el monumento del emperador.
Y cuando el emperador Teodosio fue a la catedral, pues al comienzo de la Cuaresma, pues San Ambrosio, que era obispo de Milán, le dijo: tú, emperador, has cometido un crimen y eres un pecador público. Tendrás que hacer penitencia como todos a la puerta de la catedral durante 40 días. Y el emperador estuvo allí 40 días haciendo penitencia, como otros pecadores públicos. Los pecados públicos, porque al principio los cristianos no cometían pecados tan malos, los cristianos eran mucho mejores, pero cuando aumentó el número de cristianos, pues así salieron. Se multiplicaron los cristianos, se multiplicaron los pecados. Y entonces, pues, en Cuaresma, pues, había los penitentes públicos, ¿no? Ahora ya, después la iglesia ya quitó, porque en aquel tiempo no había confesión como tenemos ahora. La confesión parece que comenzó hacia el año 500, como la tenemos ahora, más o menos, ¿no? Bueno, San Benito menciona de que a los que pueden perdonar los pecados también, el año 480, ¿no? Pues, y aquí, pues, esta mujer adúltera, los cristianos decían que, cuidado, que, que no la oigan cualquiera, que vean que Jesús perdona a todos y más. Hay que perdonar, sí, pero con penitencia. ¿Ve? Y aquí, cuando la mujer adulta lleva ante Jesús, pues ella estaba arrepentida. No. ¿Y quién dice que la cogieron en flagrante adulterio? ¿Quién la cogió? Probablemente vecinos que sabían que había recibido en su casa mientras el marido estaba fuera, y si eran buenos judíos tenían que denunciarla. ¿Y a quién la denunciaron? A los fariseos, porque los fariseos eran los que sabían las reglas. Y la denunciaron a los fariseos, y los fariseos tenían que haber dado solución, pero decidieron aprovechar el caso a ver si tentaban a Jesús, a ver si Jesús decidía contra la ley de Moisés, porque estaba bien claro, a los adúlteros había que apedrearlos, ¿no? Y entonces los que la cogieron a la mujer la llevaron a los fariseos, y los fariseos dijeron: ay, con esto vamos a Jesús a ver si lo atrapamos. Y lo llevan a Jesús, y Jesús es demasiado listo, ¿no? Y de que le trajeron allí, y esto está escrito por San Lucas, que es el apóstol de la misericordia, ¿no? Todo el hijo pródigo que leíamos la semana pasada. Estas dos son de San Lucas, cómo Dios perdona todo. Y aquí, pues, Jesús la presentan allí, le dice: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto para tentarle. Pues se dicen: bueno, apedréenla. Ya, pues no tiene compasión. Dice que la maten. Y se dicen: no, perdónenle, no hagan. Va contra Moisés. Creían que cualquier decisión que hiciera Jesús se iba a equivocar, y no contaban con la sabiduría de Jesús. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice que Jesús se inclinó, estaba sentado, Jesús se inclinó y comenzó a escribir con el dedo en la tierra. ¿Y qué escribía? Cuando uno está, ves, cuando le hacen una pregunta que no estoy seguro de qué voy a responder, estoy ahí pensando y puedo estar haciendo garabatos, así, ¿no? Y estoy pensando, a ver, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a decir? Lo estaba escribiendo en tierra. Y como ellos insistían en preguntarle, se incorporó, no quiere decir no se puso de pie, estaba inclinado, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Ve? La respuesta de Jesús tenía que haber sido: los que la cogieron en adulterio, que tiren la piedra. Eran los vecinos que no estaban allí. Estos eran los fariseos. Y los fariseos no lo habían visto.
solamente traían a Jesús. Y Jesús les dice, ¿no? El que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y dice, e inclinándose de nuevo, escribía en tierra. ¿Y qué escribía? No sabemos. Pero dice que ellos al oír estas palabras se iban retirando unos tras otros, comenzando con los más viejos. Y pues Jesús estaba pensando, ¿cómo voy a resolver? ¿Qué les voy a decir? ¿No? Y ellos estaban esperando. Pero cuando Jesús les dijo, el que vosotros sin pecado tiene la primera piedra, comienzan a mirar dentro de sí mismos y dicen, cuidado. Algunos ya padres antiguos de la iglesia sugerían que escribió, estaba allí un fariseo muy, digamos, que se llamaba como Efraín. Bueno, y Jesús, ese Efraín tenía una querida que se llamaba Raquelina. Y Jesús escribe Raquelina. Y el otro cuando ve aquello, ay Dios mío, si soy yo el único. Vamos. Y después otro que tenía otra que se llama Judita, así. Y de allí, Dios mío. Cuando Jesús les hace que esté sin pecado, les hace mirar dentro de sí mismos. Y todos eran pecadores. Todos tenían sus queridas también. Y todas cosas. Y entonces, uno tras otro, se fueron yendo. Y la mujer se quedó allí de pie como la trajeron. A veces en las películas traen a la mujer que la tiran al suelo así. No, que la mujer estaba de pie. Es como también la semana pasada yo les decía en la parroquia filipina que tenían ¿cómo llaman esto? La hoja parroquial. No sé si aquí tenían el hijo pródigo en el dibujo de la hoja parroquial y estaba el hijo pródigo echado en el suelo allí y el padre de allí. No en la parábola, el hijo pródigo no se echó al suelo. El padre corrió, le abrazó, comenzó a besarlo, pero lo pintaban el padre allí de pie y el hijo pródigo echado en el suelo. No. Y esta mujer adúltera, pues está todo el tiempo de pie delante de Jesús. Y cuando Jesús les dice, si ustedes son iguales, dice que ellos se fueron yendo, comenzando con los más viejos, los más pecadores, tenían más experiencia de pecado, ¿no? Y fíjense, y dice, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. La mujer está de pie, está Jesús solo. Todos los demás han ido y parece que hasta si había multitud o los apóstoles han desaparecido todo el mundo. Hasta los apóstoles han desaparecido. Porque cuando estaba Jesús allí, estaba con gente, ¿no? Y aquí la historia se olvida de la gente y se olvida de los apóstoles. Todo el mundo desapareció. Se quedó solamente Jesús con la mujer, él solo. Y la mujer seguía en medio. Y incorporándose Jesús, le dijo, no quiere decir, en algunas Biblias ponían levantándose, no. Estaba inclinado, Jesús se incorpora y la mujer está de pie. Jesús siempre mira desde abajo a las personas. No mira desde arriba como la señal de mando y poder. Está sentado Jesús y la mira a la mujer allí y le dice, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Y ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. ¿Ves? Jesús le podía haber dicho para los fariseos, Jesús podía haber dicho otra cosa. Bueno, por esta vez yo te perdono. No, Jesús le dice simplemente, yo te perdono. Sin límites, porque el perdón de Dios no tiene límites. Entonces Jesús le dijo, yo te perdono, tampoco yo te condeno, vete en paz y no peques más. Dice, no vuelvas a pecar. Es lo que Jesús decía a todos los pecadores. Y esta historia la pusieron aquí porque un poco antes Jesús dice que yo he venido a salvar al mundo,
no a condenar. Dice, yo no condeno a nadie. Y metieron esta historia aquí, que era del Evangelio de San Lucas. Cómo Jesús no condenó a una mujer, ¿no? Y entonces la iglesia decía, si Jesús perdonó todo sin hacer preguntas, ¿por qué no tenemos que perdonarlo todo? ¿No? Y era ya, pero al principio, pues, los cristianos cuando eran muy santos, es que nadie tiene que pecar. Y el que peca un pecado grave así, no tiene perdón. Después ya para el siglo tercero y cuarto dijeron, no, ta- como decía un refrán que decían de los pecados que comete la gente, que saben, el sexto mandamiento es pecados sexuales, ¿no? El séptimo mandamiento es de robar, hacer trampas en los taxes y en todo, ¿no? Y había un refrán que decía, si del sexto no hay perdón y del séptimo no hay rebaja, se llenará el cielo de paja. Dios tiene que perdonar a todos, pues todos cojeamos de algo y Dios es bueno, ¿no? Y en este tiempo de Cuaresma, pues estamos pensando en el perdón de Dios, que para los fariseos nadie podía perdonar, solamente Dios puede perdonar pecados. Y aquí venía Jesús y estaba perdonando. Era un escándalo para ellos, pero los cristianos ya desde el principio creían en el perdón y nosotros creemos en el perdón. ¿Ok? Y entonces, pues, después de esta historia de la mujer adúltera, vamos al versículo más importante de todo el Evangelio de San Juan, que lo tienen aquí en mi libro. Pone, yo soy la luz del mundo. Y, ¿qué es eso? Ah, es una app. ¿Es ok? ¿Han oído el ruido? Bueno, si leen ese versículo 8:12, en esta fiesta de los tabernáculos, Jesús dice que es la luz del mundo. Jesús es, bueno, ha dicho antes el pan de vida, y Jesús va a ser el agua viva, que el que beba esta agua no tendrá sed. Pero fíjense cómo está escrito este versículo que es el 8:12, el versículo más importante de todo el Evangelio. Dice, yo soy, ego eimi, o ejue en hebreo, ¿no? Yo soy la luz, en las palabras, yo soy luz, mundo, sigue a mí, el que me sigue a mí, no caminará. Caminar es paralelo a seguir, ¿no? El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá las tinieblas es el mundo. Eso es la luz del mundo. El que me sigue a mí ya no está en el mundo, no está en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Yo soy la luz del mundo. ¿Ve? Las palabras están puestas en tal orden que la segunda parte se corresponden en hebreo, ¿no? Yo soy ¿no? Y hayá, vivir, es lo mismo. Yo soy y yo vivo en hebreo. Y entonces Jesús es la luz del mundo. Y son las palabras estas que están aquí. Yo soy luz, mundo, seguir, caminar, luz, vida. Son las palabras que más se repiten en el Evangelio de San Juan, prácticamente. Las ha puesto todas en un versículo, porque es el versículo que condensa todo el mensaje del Evangelio, que Jesús es yo soy, es el nombre de Dios. Y Jesús va a decir tantas veces, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy, o simplemente yo soy. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Y tomaron piedras para tirarle, ¿no? Jesús es el yo soy. Y la luz del mundo, ya desde el capítulo 3 dice que el problema fue que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí pone otra vez
eso lo repite en el capítulo 12 otra vez, que vino la luz al mundo y amaron más las tinieblas. Jesús es la luz del mundo. Y el mundo, pues, es el mundo del pecado. Y el que camina, seguir y caminar, son dos palabras que los primeros discípulos vieron a Jesús y le siguieron. Discípulos de Juan Bautista siguieron a Jesús. Todos somos seguidores de Jesús. El que sigue a Jesús no camina en las tinieblas, sino tiene la luz de vida. Tiene dentro de sí la luz de vida. ¿Cuál es la luz de vida? La palabra de Jesús. La palabra de Jesús es la que nos ilumina por dentro, ¿no? Y después va a decir que el que tenga sed, pues que yo le voy a dar un agua que emanará dentro de él para la vida eterna. Jesús nos da una luz que llevamos dentro, que es la luz de la revelación por el Espíritu Santo. Y después también nos va a dar un agua. Y el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y el agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial que emana para la vida eterna. El agua que Jesús nos da se convierte en un manantial dentro de tu corazón. ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el símbolo del agua en la liturgia? ¿Para qué se usa el agua? Pero para adornar la iglesia, ¿qué día se usa el agua como símbolo? El día de Pentecostés. Las fuentes de agua viva son los dones del Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, es la fuente de agua viva y son los 7 canales que nos vienen. Jesús dice que el que tendrá la luz de vida y todos tenemos la luz dentro de nosotros y para San Juan la luz que tenemos es, en la carta de San Juan, es nuestra conciencia. Nuestra conciencia iluminada por el mensaje de Jesús es la luz que te ilumina, que te dice lo que está bien y lo que está mal. Y cuando te equivocas, todos nos equivocamos, apagamos esa luz. Y San Juan dice, Dios es más grande que nuestra conciencia. Que aunque si tú tratas de ser buena persona y falles de vez en cuando, no tengas miedo. Es que me remuerde la conciencia. Pues ya es hora que te olvides, porque Dios es más grande que tu conciencia. ¿Ve? Y la gente recuerda pecados de hace 20, hace 40, hace 50 años y los lleva ahí colgados al cuello en la mente y todo eso. Y San Juan dice, olvídate, ya se te perdonó todo, está perdonado. Es que me remuerde la conciencia. Dios es más grande que nuestra conciencia. Es decir, la misericordia y el poder de Dios son mayores que nuestra conciencia. Y nos cuesta más perdonarnos a nosotros mismos a veces que perdonar a los demás. Encontramos fácil perdonar a otros, perdonar a nosotros mismos, quizá por orgullo, ¿no? Y aquí en este tiempo de Cuaresma, pues todo es la misericordia de Dios, ¿no? Y cada semana hemos tenido una lectura de ese perdón de Dios que no es, pero la mujer estaba arrepentida, pues no sabemos. Estaba asustada, eso sí, pero Jesús le perdona, ¿ve? Y entonces también Jesús nos perdona siempre. Jesús no ha venido a condenar, sino a salvar. Y una persona que ha sido buena cristiana, pues dicen, no hay que negar el funeral. Y si se salió de la Iglesia Católica y muere y había sido católica, hay que darle el funeral católico. No se puede negar. ¿Por qué? Porque Dios no rechaza a nadie para siempre. Y la Iglesia no tiene que rechazar a nadie para siempre. Dios es demasiado bueno. Dios es mucho mejor que nosotros. ¿Ok? El agua significa... El Espíritu Santo son, ¿ves? Los 7 dones del Espíritu Santo son los 7 dones del Espíritu Santo. Son 7 canales a través de los cuales nos viene la gracia de Dios. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
son los 7 dones del Espíritu Santo, y al Espíritu Santo lo pintan como una fuente con 7 canales, que son los 7 dones del Espíritu Santo, que es el agua que Jesús nos da. El que venga a mí, yo le daré un agua que permanecerá dentro de él para la vida eterna. Es el Espíritu Santo que permanece en nosotros hasta la vida eterna. Y no hay que pensar que has cometido un pecado y el Espíritu Santo se ha ido por ahí. Solamente les decimos, cuando bendecimos un carro, les digo, recuerda, esta bendición vale hasta 70 millas. Si vas más, los ángeles se van volando. Es esa la velocidad. ¿No? Pero ve, aquí Jesús pues va a hablar que el que crea en mí recibirá el agua de vida, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Y aquí pues la mujer adúltera, pues Dios sabe qué pasó, no sabemos. Pero Jesús, la luz del mundo, va explicándolo, que el que sigue no camina en tinieblas. Y ahora vienen los fariseos y comienzan a criticarle. Das testimonio de ti mismo, no vale. Jesús les dijo ya en el capítulo 5, todas las cosas dan testimonio de mí. Lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo, todo da testimonio. Los milagros que solamente Dios puede hacer. Jesús está diciendo, y ustedes no creen. Repite todo lo que había dicho al principio del Evangelio, que los fariseos siguen tan ciegos como al principio. Cuando Jesús les hace la revelación máxima que es, yo soy la luz del mundo. Y después les dice cómo tiene testimonios. Y dice, y aquí en el capítulo 7 está hablado de que ustedes no creen ni a Moisés. Si viniera Moisés, ustedes no creen. Y aquí en el capítulo 8 dice, antes de que Abraham existiera, existo yo. Ustedes no creen ni en Moisés ni en Abraham, porque los dos hablaban de mí, ¿no? Y pensaban en mí. Dice, cuando Abraham vio el sacrificio, iba a sacrificar a su hijo, dice que Abraham vio el Mesías, tuvo una visión. Los judíos creían que los patriarcas, antes de morir, todos tuvieron visiones del futuro de su tribu, ¿no? Hay un libro que se llama El Testamento de los 12 Patriarcas, que cada cual vio lo que le iba a pasar a la tribu de Dan, que se perdieron, y después a la tribu de Aser, a la tribu de José, y decía, cada patriarca anunció a lo que iba a pasar a sus descendientes. ¿Y Abraham qué? Y Abraham creían que había visto también la historia de sus descendientes y que había visto al Mesías. Tuvo una visión del Mesías. Y Jesús dice, sí, Abraham quiso ver un día mío, lo vio y se alegró. Porque cuando iba a sacrificar a su hijo, dice, como que Dios le reveló, habrá alguien que se sacrificará por todos tus hijos. Dicen que vio una visión del Mesías. Eso creían algunos judíos, ¿no? Que todos habían visto visiones del futuro de sus descendientes. Cuando la gente viene a este país, está soñando en sus descendientes. Nosotros solamente soñamos, no vemos. Pero los patriarcas, por revelación de Dios, dicen que veían. Y entonces, pues, aquí Jesús dice que en el capítulo 8, versículo, no puedo ver, versículo 56, dice, el 55 dice, yo me voy, y si me yo, dice, a quien yo voy, no, vuestro Dios, no lo conocéis, yo lo conozco, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham, versículo 56, se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Había una creencia que Dios le reveló a Abraham, que el Mesías, una visión del Mesías.
y se alegró. Pues nada más. Esto es parte de una leyenda que creían los judíos que San Juan incorporó aquí en el Evangelio, que Abraham vio el sacrificio de su hijo. El hijo de Abraham es Jesús. Él trató de sacrificar a Isaac y Dios le impidió. Pero también vio que iban a sacrificar a otro hijo suyo, Jesús. Y dice, lo vio y se alegró, pues sabe que ese sacrificio trae la salvación. Y entonces, ¿cómo es que el sacrificio, antes me ha preguntado esta Lupita, ¿cómo es el sacrificio de un hijo? ¿Qué significa sacrificar el hijo? Abraham trató de sacrificar a su hijo y Dios sacrificó a su hijo. En el libro te he dicho antes, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 3 creo que es, allí nos cuenta de una guerra del rey de Israel y el rey de Judá, que era una guerra contra el rey de Moab. Y fue una guerra que iba contra todas las reglas del Deuteronomio. Con el Deuteronomio dice, cuando haces la guerra, la haces contra las personas. Y está prohibido destruir los campos. Y está destruir las fuentes. Y está prohibido cortar los árboles frutales. Porque ves, los labradores, cuando araban el campo, encontraban piedras. ¿Qué hacían con las piedras? Las ponían como lindero. Y cada vez que encontraban una piedra, la usaban como para limitar el campo siguiente. Eso en España, en Castilla, está todo lleno de millones de piedras que limpiaban los campos y ponían las piedras así. Y dice que contra el rey de Moab, dice que cegaron las fuentes, cortaron los árboles, tiraron piedras entre los campos para que los campesinos no pudieran ararlas de nuevo. Y entonces dice que el rey de Moab, desesperado, se metió dentro de su ciudad y tenía 600 soldados y trató de abrirse camino para escaparse y no pudo. Y entonces, desesperado, el rey de Moab dice que tomó a su hijo, el que iba a reinar después de él, y lo sacrificó sobre la muralla. Estaban afuera, la muralla estaba el ejército judío para atacar la ciudad. Y él cogió a su hijo y lo sacrificó a la vista de todos. Dice que cuando vieron eso, dice que se enojaron, que una cólera inmensa se desató entre los israelitas, que se retiraron apartándose de él y regresaron a su país. Cuando vieron que ese rey, desesperado porque había perdido todos sus terrenos, todo, solamente le quedaba la ciudad y no podía escapar, dice que sacrificó a su hijo sobre la muralla. Y cuando los judíos vieron eso, dice que se enojaron mucho, pero se fueron. Porque quiere decir, si ha ofrecido a su hijo, su Dios no le va a negar cualquier cosa. Su Dios nos va a destruir a nosotros. Esa historia, pues, también sale en la historia de España, que hubo una ciudad junto a Gibraltar, Tarifa, que dice que la rodearon los musulmanes y los cristianos fueron atrapados dentro. Pero habían cogido prisionero al hijo del gobernador de la ciudad, de esa ciudad. Lo tenían los musulmanes y le dijeron, se acercaron y dijeron, si no te rindes la ciudad, vamos a matar a tu hijo. Y dice que él sacó su espada, se la tiró y dice, mátenlo con mi espada y no con la de ustedes, que son unos bárbaros. Y les tiró su espada para que mataran a su hijo. Y lo mataron. Y dice que desde entonces ella se llamaba Guzmán y lo llamaron Guzmán el Bueno, que sacrificó a su hijo. Y esa historia después, ve, la historia se repite. ¿Se han oído hablar ustedes del Alcázar de Toledo en la Guerra Civil de España? Que
los pocos militares que había en Toledo se refugiaron en el Alcázar, el castillo antiguo. Pero el hijo del general que mandaba el Alcázar lo habían cogido los comunistas y lo tenían prisionero. Y le dijeron, mira, aquí tenemos a tu hijo. Y si no rindes el Alcázar, lo vamos a matar. Y para que veas que es tu hijo, le vamos a dejar que hable contigo en el teléfono. Y pusieron a su hijo en el teléfono. Y le dijo, papá, dice que me van a matar si no rindes el Alcázar. Y su padre respondió, pues hijo, muere como buen cristiano y encomienda tu alma a Dios. Y le dijo después cogió el micrófono el comunista y le dijo, te puedes ahorrar los 10 minutos. No voy a ahorrar, no voy a rendir el Alcázar. Y eso pues lo declararon héroe nacional. Pero en la historia es un padre que sacrifica a su hijo. Se consideraba la mayor cosa que podían hacer. Y aquí tenemos en Cuaresma que Dios sacrifica a su hijo. Y es el mejor de sus hijos, el más inocente, etcétera. Pero es para que el mundo se salve. No es una muerte inútil. Y es lo que vamos a celebrar la semana que viene, ¿no? Y dice que aquí en el capítulo 8 dice que vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se arregló. ¿Cuál es el día del Mesías? El día cuando Jesús triunfa y se va de este mundo al Padre. ¿Ven? La semana que viene hay clase. Sí. Aún hay clase. La semana que viene quisiera hablarles de la pasión, ¿no? Brevemente, ¿no? En la pasión, ¿cuál es el momento culminante de la pasión? Ya se los dije la vez pasada. Cuando te acuerdas del día, la hora, el lugar, cuando te casaste, ¿dónde te casaste? St. Matthews, ¿qué día? 25 de mayo. ¿Y quién los casó? ¿Se acuerdan del día, de la hora y quién los casó? Es importante, cuando es algo importante hay que acordarse de todos los detalles. ¿Y San Juan? ¿Tú cuándo te casaste? El 20 de octubre 20 de octubre, ¿dónde? en la Catedral de San Lorenzo en amarillo. En Amarillo, Mm. en Texas. ¿Y quién Bueno, casó? ve, A Monseñor Michael Powell y el padre Fernando. cuando una cosa importante uno se acuerda de todos los detalles. Y San Juan nos dice que era el día de la preparación, era la hora sexta, a las 12 del mediodía, el día de la preparación, y era en el lugar llamado Litóstrotos, en hebreo Aceldama. En este día, esta hora, al mediodía, en este lugar, Litóstrotos, ¿qué pasó? Dice, y Pilato dijo, aquí tienen a su rey. ¿Ve? La frase más importante de toda la pasión es, aquí ha llegado el reinado de Cristo. ¿Ve? En los otros evangelios Jesús andaba predicando el reino de Dios. San Juan no habla del reino de Dios más que a Nicodemo cuando le dice, si no renace del agua y del espíritu, no entra en el reino de Dios. Y nunca más habla del reino de Dios. Pero cuando llega la pasión, ha llegado el reino de Cristo. Dios Padre reina a través de su Hijo. Jesús es el Rey, ¿no? Por eso el Domingo de Ramos, este domingo, espero cuando bendicen los ramos, hay que cantar, tú reinarás, este es el grito, ¿no? Es el reinado de Cristo, ¿no? Y entonces, pues, para San Juan, el momento más importante de la pasión es cuando cuando Pilato declara, este es su rey. Y ellos dijeron, no tenemos más rey que al César. Bueno, allá ustedes. Y entonces, ve en San Juan, Jesús entregó su espíritu. ¿A quién entregó su espíritu? A su Padre. ¿Y qué hizo Dios con el espíritu de Jesús? En San Lucas lo guardó 40 días y el día de Pentecostés mandó el espíritu de Jesús sobre los apóstoles y María. Eso en San Lucas. En San Juan, ¿quién estaba allí en la cruz, junto a la cruz,
cuando entregó su espíritu, ¿a quién se lo iba a entregar? ¿Quién estaba allí? María. A María y al discípulo amado, que el discípulo amado nos representaba a todos nosotros. Y allí, pues, es el Pentecostés en San Juan, sucede en el Calvario. ¿Ve? En el Calvario es lo que recitamos en la oración eucarística número 3. Me hace en inglés, ¿no? Dice, para recordar el memorial de la muerte y la resurrección de su Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. La tercera plegaria eucarística dice que, recordando la pasión de Salvador de tu Hijo, su gloriosa resurrección y ascensión al cielo, en el momento de la consagración estamos recordando la pasión, la resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Todo en el momento de la consagración. Sucede y sucedió todo eso en el momento en el Calvario. Cuando Jesús murió, se fue de este mundo al Padre. Y cuando Jesús murió, entregó el Espíritu. ¿A quién? María y el discípulo. Todo sucede en un momento en el Calvario. Pero San Lucas, para que la gente lo entendiera mejor, lo desdobló y puso que Jesús muere, 3 días después resucita, 40 días después se va al cielo, 10 días después viene el Espíritu, para que podamos celebrarlo poco a poco. Es como en la película, ¿no? Que te enseñan en cámara lenta lo que pasó, ¿no? Porque hay a veces una jugada que no ves, ¿hubo foul o no? ¿Fue penalti o no? Tienen que enseñarlo despacito, que veas a ver si le tocó o no. Lo enseñan y entonces lo ves. Entonces, San Lucas, para que se vea lo que pasó en el Calvario, lo ha desdoblado y lo pone así. Pero San Juan, todo lo que pasó en el Calvario vuelve a suceder en nuestras misas y en la resurrección. En la resurrección, Jesús allí se muestra como uno que se ha ido al Padre, ha enviado su Espíritu y está con nosotros para siempre. No nos dejó huérfanos. Es diferente modo de presentar la misma enseñanza. Y porque escriben teológicamente, no escriben para que, ¿cómo fue históricamente? Fue así. No, están escribiendo como catequistas, para que entendamos lo que sucede. Jesús murió porque se dejó matar. En la Pasión de San Juan dice que cuando Pilato oyó que es que usted se cree que es hijo de Dios, le dijeron a Pilato. Dice, cuando Pilato oyó esto, le entró más miedo todavía. El único que no tiene miedo es Jesús. Pero Pilato tenía miedo que era una trampa y encima ahora dicen que es hijo de Dios. Pues porque los griegos y los romanos creían que a veces los dioses estaban aburridos en el Olimpo y se les ocurría bajar a la tierra. Y hay varias historias de esas, ¿no? De que bajaba un dios y si lo tratan mal, pues mata a la mitad de la gente, ¿no? Y cuando Pilato oyó que este se dice que es hijo de Dios, se asustó más todavía. El único que no tiene miedo es Jesús. Y el único que no es débil en San Juan es Jesús. Y los otros evangelios dicen que Jesús salió y como estaba muy débil, llamaron a Simón Cireneo para llevar la cruz. Y San Juan dice, y Jesús llevando su propia cruz salió hacia el Calvario. Que Jesús lleva su propia cruz en San Juan. Jesús no es débil, está fuerte, aunque lo han azotado, porque la fortaleza no viene por fuera, sino por dentro. ¿Está lloviendo? Y ha comenzado a llover aquí, se anunciaba lluvia y hemos venido con sol. Bueno, terminamos pues este domingo que viene. No, este domingo. Está lloviendo, sí. Bueno, este domingo no tenemos clase. La Bien. próxima semana sí. La próxima semana, por favor, lean la Pasión del Evangelio de San Juan, que la vamos a leer el Viernes Santo. Creo que este domingo
como este año es el año ciclo C, leeremos el Evangelio de San Lucas, donde pone siempre la compasión de Jesús. Es Dios Padre misericordioso, el Hijo pródigo, todo eso, y aún en la pasión también Jesús es compasivo. Cortan una oreja y Jesús la cura. Allí San Lucas es que nos muestra la compasión de Jesús en su pasión. Y están las mujeres de Jerusalén que están llorando. Y Jesús se olvida de su propio sufrimiento. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Jesús no nos pide compasión, aunque cantamos, ¿no? Perdona a tu pueblo, ten compasión y lástima. Yo siento el pecho herido habiéndote ofendido con negra ingratitud. Cantamos eso el Viernes Santo, ¿no? Pues Jesús no necesita nuestra compasión, ¿no? Él nos ofrece su compasión a nosotros. Y a las mujeres, Él las consuela. Y Él estaba peor, ¿no? Pero lleva su propia cruz en San Juan, en San Lucas y en San Juan. Es el poder de Jesús, es el poder del amor. Porque donde hay amor, dirá San Juan, el amor vence todo temor. Cuando hay amor, no hay temor. Jesús estaba lleno de amor. Y nosotros, si estamos llenos de amor, pues no tenemos que tener miedo a Dios. Hay mucha gente que tiene miedo a Dios y Dios no quiere que le tengamos miedo. Él es el misericordioso. Quiere que tengamos amor y agradecimiento, ¿no? Es lo que Dios quiere de nosotros, no miedo. ¿Por qué? Pues, ¿se nos va a perdonar? Pues claro, esa es la función de Dios, el perdonar. No ha venido a castigar, sino a salvar. Y eso a todos nosotros. Bueno, rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, se acompañe siempre. Amén. Entonces, la semana que viene será la última clase antes de Pascua. ¿No? Aquí alguien está en Sinaloa. Chuyita. Ya. Hey, Chuyita, y aquí está. ¿Dónde está? Miriam. Miriam, ven aquí, que te vean desde Sinaloa. ¿Necesitado? Aquí está. Sí. A ver, Perdón, padre, ¿vamos a estudiar este libro o en la Biblia? ven aquí, ven aquí. A ver. Pero tiene la ¿Está? cámara apagada. Sí. Sí. Ajá. Hola, mamá. Sí. Gracias. ¿Ves a tu mamá o no? Sí, dice Chuyita, pero no tiene la cámara apagada. Ah, El ¿sí? micrófono apagado. Ok. Bueno, gracias a todos, ¿eh? Y Gracias, vamos a padre. todos unos por otros, ¿ok? Bien. Gracias, Padre. Dios Buenas bendiga. noches. Padre, Dios Gracias. bendiga. Buenas noches, Ok. Padre. Muchísimas gracias. Buenas noches. A todos, descansen. Bendiciones a todos. Nos vemos la semana que entra. Y con Ok. el favor de Dios. Si Dios permite, si Dios nos permite. Solamente va a haber una clase